Bueno, buenas tardes. Allá son las 4:10, acá son las 2:10. Mi nombre es Eric Galván, les saludamos desde Ecuador. El día de hoy estamos con el privilegio de poder disertar y conversar un momento ameno, ¿no? Entre profesionales y también personas o colegas que están en el camino a ser profesionales con el tema de enfermedades obstructivas en un contexto crítico, netamente hablando de un EPOC exacerbado o un asma grave. No presento ningún conflicto de tema de interés, realmente. Pues me presento un poquito, por si acaso me hayan visto por ahí o no me conocen, me presento. Mi nombre es Eric Albán, licenciado en terapia respiratoria, acá en Ecuador, en Guayaquil, netamente. Trabajamos en Interhospital, maestrante en gerencia de salud en la Universidad Especialidades Espíritu Santo, miembro del equipo ECMO de nuestro hospital, coordinador del equipo de terapia respiratoria de acá, de nuestra localidad, del Interhospital. Y algo que a mí siempre me ha marcado, y yo creo que ese va a ser uno de los títulos, o por así decirlo, ¿no? Alguien dispuesto a aprender cada día. Esto me lo comentó un doctor cuando yo era estudiante. Me dice, tu mayor título siempre tiene que ser alguien dispuesto a aprender cada día. Y yo creo que ese es mi lema, que me lo copié a mi doctor, docente en aquel momento. Me dijo que es la mejor bandera. En esta tarde vamos a tener este contenido. Lo vamos a hacer de una manera sencilla, didáctica, tal vez conversatorio tipo definiciones clave, introducción, una epidemiología, la fisiopatología, diagnóstico diferencial, manejo en el contexto crítico, complicaciones, prevención y seguimiento, conclusiones. Luego de las conclusiones podremos entrar en unos minutos tal vez de algunas dudas que ustedes podrían tener y podemos disiparlas o contestarlas. Bueno, el objetivo de esta charla, partiendo que el tema es enfermedades pulmonares obstructivas, es primero comprender las características clínicas, el diagnóstico y cómo se aborda o cómo se maneja las situaciones respiratorias en este contexto, con un enfoque netamente guiado ahora, algo comparativo entre un EPOC exacerbado y un asma grave. También sería muy importante identificar las diferencias entre ambas entidades y su abordaje, sea en la unidad de urgencias, en la unidad de cuidados intensivos o feedback donde a ustedes se les pueda presentar, para que tengamos las herramientas claras, lineales y que podamos resolver. Comencemos con las definiciones. La definición de POC, por sus siglas en inglés, pero en español significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una enfermedad inflamatoria que la podemos distinguir en las vías respiratorias y se pueden ver en una bronquitis o una bronquiolitis o a su nivel más bajo del alveolo como un tipo de enfisema donde el EPOC tiene un problema principal y un problema grande, que es la alimentación del flujo, porque este es el problema que caracteriza netamente a un paciente con EPOC, la alimentación del flujo aéreo, que es no totalmente reversible. ¿Qué significa tal vez una exacerbación? Es un empeoramiento agudo de los síntomas. Es algo que surge de un momento a otro, pero genera tal problema que te puede poner en riesgo la vida de tu paciente, la vida de un familiar, la vida de un ser querido. Dentro de los síntomas podemos tener disnea, expectoraciones, obstrucciones del flujo aéreo, obviamente, que van a requerir en nuestro paciente o en nuestro familiar un cambio netamente no de tratamiento, pero sí de evento resolutivo para mejorar esa etapa aguda. Luego de que superamos la etapa aguda, podríamos volver a su tratamiento de basal, siempre y cuando requiera o no modificaciones en este propio tratamiento. Hablamos ahora del asma grave. Recuerden que estamos tratando la disertación como un tema de comparativas para ir teniendo las ideas de los dos, de la EPOC exacerbada y del asma grave. El asma grave netamente es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias
que genera algo que se llama una hiperreactividad bronquial o una obstrucción variable, que puede ser. La crisis grave generalmente es un episodio que dificulta la respiración a ese paciente. Le dificulta, puede ser la inhalación, puede ser la exhalación, pero algo que sí no le llega el flujo adecuado, no le llega el oxígeno hacia sus zonas de difusión ventilatoria. Entonces, esto podría comprometer la vida del paciente, tanto el EPOC en su problema de inflamación de vía aérea, o problemas alveolares como enfisema, generar algo de bulas, o el asma, algo que puede generar problemas en las vías respiratorias que generan la obstrucción del flujo aéreo y me puede generar un problema de sensación respiratoria, netamente como respiración. La epidemiología, comencemos que la EPOC, en los estudios de la Organización Mundial de la Salud, la OMS es una de las entidades no gubernamentales que mide a nivel mundial muchas cosas. Dentro de las cosas mide las causalidades de muerte a nivel de salud. Se está categorizada entre el tercer lugar, la EPOC. Entonces, eso nos da a notar que es una causa muy grave, porque tenemos que tener en cuenta que hay más de 7.000 millones de personas a nivel mundial. Estamos hablando de 7 billones. Es demasiada gente. Y que sea la tercera causa de muerte es porque es un problema grave, fuerte y latente en nuestra sociedad, en su sociedad, o sea, en nuestros países. Eso no hay que tapar. El principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero no es el único. Tenemos muchos factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo genéticos, tenemos factores de riesgo extrínsecos, tenemos factores de riesgo de tabaquismo como malos hábitos y tenemos algunos más, incluso tenemos factores de riesgo de tipo idiopático, que no sabemos de dónde se origina, pero siempre estamos estudiando. Y hay otras causalidades que se enfrascan dentro de lo idiopático. Es que hay una rama que se la define que puedes tener síntomas parecidos de diferentes enfermedades, que sería un idiopático con algo de especificidad. Luego les cruzo el documento. Entonces, nos puede dar la tendencia o la línea hacia dónde podría ser, pero no es en totalidad. Y las exacerbaciones son causa frecuente de hospitalización y con tristeza a veces de mortalidad, porque no se podrían o no se pueden resolver en el tiempo oportuno, porque habíamos hablado en la diapositiva anterior que la exacerbación del EPOC da en una etapa aguda, o sea, en un periodo corto, un proceso rápido, donde el tiempo es nuestro mayor aliado, donde tenemos que actuar efectivamente para salvar la vida o disminuir los síntomas de sensación de falta de aire, los signos como cianosis, disnea, de todos estos, para mejorar la cuestión o el patrón respiratorio, la ventilación de nuestros pacientes, la cuestión gasométrica interna de nuestros pacientes. El asma grave afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Si bien es cierto, no se compara con 7.000, pero 300 millones de personas también es un número grande, es un número considerable que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sabemos que la EPOC y el asma afecta, daña o genera mortalidad o morbimortalidad en muchas personas a nivel del mundo. La única diferencia es que el asma puede ser controlado, siempre y cuando lo podamos identificar de una manera oportuna o incluso si no se lo identifica de una manera oportuna, con tratamientos estándares se lo puede como aplacar, disolver, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es resuelve, identifica y trata para que nosotros podamos mejorar el estilo, la calidad de vida de nuestros pacientes. Y con todo esto también mejoramos el sistema sanitario de salud. Sea este una institución privada, sea este una institución pública, también son costos que le puede generar al Estado e incluso a la familia. Entonces tenemos que pensar en todo, tenemos que pensar en nuestro paciente, tenemos que pensar en nuestro entorno, tenemos que pensar en los costos que generan la atención de salud. La fisiopatología del EPOC es una exacerbación que se presenta por una inflamación. Es una inflamación que actúan algo, unas cositas que se llaman neutrófilos y macrófagos.
pero tenemos que ver también que pueden ser a causa de una infección. Puede ser este tipo de infección, puede ser bacteriana o viral. Puede ser cualquiera de las dos o incluso puede ser una infección mixta. Tenemos que hay casos que tiene la carga viral y tiene la carga bacteriana. Entonces tenemos que disipar y resolver cómo se puede tratar adecuadamente a ese paciente para poder ayudarlo. También tenemos que puede ser contaminaciones desencadenantes, también pueden ser el uso o el mal hábito del tabaquismo, incluso los vapes. Hay muchas personas también. En Ecuador, no es que se ha luchado directamente contra el uso del vape, pero sí se ha concientizado bastante que el uso inapropiado, el vape no es bueno, pero el uso inapropiado del vape genera un fatal, es incluso peor que el cigarrillo natural, porque tengamos en cuenta que el vape son aceites quemados que generan un daño descomunal en la parte interna de nuestros alvéolos. Y también tenemos que se puede presentar un enfoque exacerbado por un aumento de la resistencia de las vías aéreas e incluso una hiperinflación pulmonar. El asma grave, también en cambio de fisiopatológicamente hablando, se presenta por una inflamación, sea esta eosinófila o neutrófila, también por broncoespasmos severos. El broncoespasmo es una situación de cierre u obstrucción de la vía aérea. Imaginemos que nuestra vía aérea es un tubo donde pasa un flujo de aire continuo de allá para acá, de acá para allá, pero si presenta el broncoespasmo se cierra. Entonces, pueda que no entre aire y pueda que no salga el aire. Entonces, si no sale el aire, generamos hiperinsuflación. Y si no entra el aire, obviamente generamos sensación de disnea, sensación de ahogo, que eso se genera a la larga en hipoxemia o hipoxia, que puede dañar un tejido, un órgano y también a la muerte. También puede ser por tapones mucosos o incluso edemas mucosos en pacientes que tienen una hiperreactividad bronquial, que su sistema genera demasiado, porque un paciente POP genera demasiadas secreciones, entonces también puede generar la obstrucción del flujo de aire y puede llevar incluso a cosas malas. He hecho un cuadro básico diferencial de diagnóstico donde podemos tener tres o cuatro parámetros que creo que serían esenciales llevarnos de mente, llevarnos a ir a casa, a trabajo y a la vida. Entonces, las características tenemos el EPOC exacerbado y tenemos el asma grave. Entonces, donde tenemos una edad de inicio, en el EPOC generalmente se presenta mayor a los 40 años, a diferencia del asma. El asma lo puede presentar cualquier persona. El EPOC también, pero hablamos de una estadística medial, en una base de datos, una media. El asma lo puede presentar cualquier tipo de edad, puede ser niño, puede ser joven, adolescente, incluso puede ser adulto. ¿Qué pasa en una persona que tiene historial de tabaquismo? ¿Se le va a presentar un EPOC exacerbado? Yo diría que sí, con un 70% o más de probabilidad que sí se le va a presentar un EPOC. En el asma grave, podría que no. No lo quitamos del contexto, no lo quitamos del mapa, no lo quitamos de la cancha, pero sí. Dentro de los síntomas en comparativa, tenemos que en el EPOC exacerbado tenemos disnea progresiva y tos crónica. Es una disnea paulatina, me va llegando, me falta el aire, me molesta aquí, me molesta acá, y estoy que toso y toso. Todo eso, ya llevo varios días tosiendo, y entonces son cosas que como clínicos, como profesionales tenemos que ver. Podríamos sospechar de EPOC. En el asma tenemos los episodios de disnea y sibilancias. El apellido del asma siempre es sibilancias. Donde usted escuche sibilancias generalmente es asma. Ahora hablando espirométricamente, en la diferencial, tenemos que en el EPOC si tenemos una FEP sub 1 por debajo del 70% o una FEP sub 1 por debajo del 0,7, postbronquidilatador ya tiene nombre esa. O sea, eso se llama EPOC. En cambio, en el asma podemos tener una FEP sub 1 normal o incluso reducida, pero puede variar.
Entonces tendríamos que hacer algo, un examen diferencial más explícito para ver qué podríamos tener frente a nosotros con nuestros pacientes. Los desencadenantes que podríamos presentar en el EPOC van a ser infecciones, sean de tipo bacteriana viral, y la contaminación. En el asma, generalmente son alergenos, ejercicio en exceso o caminatas e infecciones. También podremos presentar en pacientes con asma, pero tenemos que siempre ser críticos y ser muy cautelosos en escuchar a nuestros pacientes, en ver a nuestros pacientes, en leer los resultados de nuestros pacientes para hacer un buen diagnóstico diferencial. Porque los diagnósticos diferenciales son muy claves en todos los procesos y ahora en este también. Tenemos el paciente con EPOC exacerbado. En el contexto crítico, ¿cómo lo manejaríamos? ¿Cuáles serían los pasos que debemos de seguir? ¿Qué debo de hacer como profesional para tratar a un paciente con EPOC exacerbado? Primero, oxigenoterapia. Tenemos que titular o ver en qué porcentaje de oxígeno está nuestro paciente. Titulémoslo en 88 o una meta 92, 93. Tenemos que evitar la hipercapnia. La hipercapnia es el aumento de dióxido de carbono en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema metabólico. Eso se lo puede medir por medio de una gasometría, sea arterial o venosa, porque tenemos dos tipos de gasometrías. Las gasometrías arteriales netamente miden los gases que vienen de la arteria y las gasometrías venosas netamente miden los gases que vienen de la vena. Donde sea de facilidad, de rapidez y de menor complejidad, usarlo para tu paciente, para poder tener nosotros los índices apropiados para ver qué podemos hacer. Pero también diríamos, ¿cuándo puede ser hipercapnia? ¿Qué es hipercapnia? Entonces, los valores normales de dióxido de carbono, generalmente a nivel del mar, son de 45 mmHg. Si ya pasa por encima de 60, 55, podríamos tener la línea de que es un paciente hipercápnico o tiene tendencia a generar hipercapnia. ¿Qué es hipoxemia? Que tocamos el tema de la hipercapnia. La hipoxemia es el déficit de oxígeno en sangre. Puede ser por debajo de los 80 mmHg, que el déficit de oxígeno en sangre, que en primera instancia es hipoxemia, luego se llega al tejido, se genera en hipoxia, y así una cadena que puede llevar a la muerte. Entonces tenemos que tener presente muy bien esas cosas. El segundo paso van a ser los broncodilatadores que vamos a administrar. Entonces podemos y debemos de administrar los beta 2 agonistas, que en todo el mundo generalmente tenemos salbutamol, y los anticolinérgicos, que en todo el mundo tenemos el hipatropio. En todo el mundo. ¿Habrían otros que podemos utilizar? Sí. Depende de la institución, depende los recursos, depende la medicación que tengamos a la mano. Pero en todo el mundo, siempre sí o sí. Y todos los hospitales, por lo general, a nivel mundial, tienen salbutamol e hipatropio. Así que no hay excusa para no usarlo en nuestro paciente. Debemos utilizar corticoides de tipo intravenoso. Podemos utilizar el que requiera nuestro paciente. Prednisona, hidrocortisona, dexametasona, betamectasona, cualquiera que necesite nuestro paciente. Eso tengámoslo claro. Los tratamientos son individualizados. Tenemos que ver qué necesita siempre nuestro paciente. Hay una medida de antibióticos, que son esquemas de antibióticos que se comienzan siempre y cuando ya tengamos los resultados, que generalmente en un hospital no duran más de un día. No sé las otras entidades. Entonces nosotros sacamos cultivos y tenemos ya exámenes específicos a qué vamos a atacar. O podemos también dar antibióticos de amplio espectro para poder atacar algo hasta que sepamos el específico que vamos a atacar. Así que una vez tengamos esto, podemos saber qué le damos, si tenemos el específico, y en caso de no tenerlos, damos antibióticos algo de amplio espectro, o netamente como la amoxicilina, ácido clavulánico, o algún mercurolio por ahí para que pueda evitar que sigan aumentando esas bacterias.
¿Y cuando llegamos a la ventilación mecánica? Tenemos dos tipos de ventilación. Tenemos la ventilación mecánica de tipo invasivo y la ventilación de mecánica de tipo no invasivo. En primera instancia, en primera línea, tenemos que utilizar la ventilación no invasiva con este tipo de pacientes. Podemos titularlo en CPAP, en BiPAP, de acuerdo a cómo nos amerite la situación, de acuerdo a cómo nuestro paciente lo requiera, de acuerdo a cómo también la clínica se esté presentando, de acuerdo también cómo los signos vitales estén frente a nosotros en el monitor en el paciente. Ahora, que si podemos llevarlo de la ventilación mecánica no invasiva a la ventilación mecánica invasiva, ¿es viable? Sí, pero siempre y cuando la ventilación no invasiva, que es la que debemos utilizar en primera instancia, siempre y cuando el contexto lo permita, haya fallado. Si esto ya pasa a segundo plano y vemos que la ventilación mecánica no invasiva no le va a beneficiar de primera decisión, tenemos que utilizar la ventilación mecánica invasiva para proteger vía aérea, para beneficiar ventilación, para mejorar gasometría, para beneficiar metabólicamente al paciente. Podremos hablar cómo debemos de llevar al paciente asmático grave. Vamos a dividirlo en pasos, en este caso van a ser 6 pasos. En el primer paso también vamos a tener la oxigenoterapia, donde vamos a mantener una meta de saturación por encima del 90%, indistintamente la edad. Vamos a tener que usar broncodilatadores, pueden ser nebulizados por medio de inhaladores, para ver cuánto nos resuelve nuestro paciente, en qué tiempo nuestro paciente revierte. Generalmente son dosis rápidas, son dosis entre 40 minutos, 1 hora que tenemos que estar dándole continuamente sesiones para poder sacarlo del evento a este tipo de pacientes. Utilizar corticoides de manera intravenosa o también podemos utilizar... Hay estudios que fomentan los corticoides nebulizados generalmente no se deben utilizar, pero podríamos utilizarlos si vemos que le puede ayudar en algo. Otra cosa que también utilizamos en un caso grave es el sulfato de magnesio. Algunas entidades creo que no lo usan, pero yo sí lo recomendaría bastante. Ayuda bastantísimo el sulfato de magnesio cuando tenemos un broncoespasmo severo, de esos broncoespasmos de que nadie abre. Tienes todas las llaves, pero nadie te abre. Puedes utilizar sulfato de magnesio de manera intravenosa durante 20 o menos de 20 minutos para que pueda salir y generar una vasodilatación, para que pueda generar un paso de flujo adecuado. Adrenalina también podemos utilizar. Tenemos ampollas de adrenalina nebulizada, así que lo podemos utilizar también de manera nebulizada para poder mejorar la ventilación de este tipo de pacientes y sacarlo del estadio. La ventilación mecánica, asimismo. Tenemos que analizar en qué momento le va a beneficiar la ventilación no invasiva. Y habrá momentos que la ventilación no invasiva no va a ser nuestra primera elección, va a ser nuestra primera elección va a ser la ventilación mecánica invasiva. Entonces tendríamos que entubar a nuestro paciente para mejorar un mejor control ventilatoriamente hablando de este. Dentro de las complicaciones que podríamos tener, tenemos que en el EPOC vamos a tener la insuficiencia respiratoria aguda, neumotórax y un cor pulmonar podría presentarse una hipertensión pulmonar. En el asma grave, neumomediastino, atelectasia, paro cardiorrespiratorio por su propia obstrucción. Para poder eso. Tal vez me podrían preguntar cómo medimos, qué fases, qué estadios. Para medir, ya habíamos conversado antes que tenemos que el valor base es la FEP-1, ¿no? Dentro de estos FEP-1 tenemos 4 grados, donde tenemos el grado 1 por encima de 80%, algo aceptable, normal. La FEP-2 por encima de entre 50, el grado 3 sería entre 30 y 50, y el grado 4 de un grado abismal grave es limitación del 30%, donde tenemos limitación en el flujo. Entonces, esto lo podemos medir en grados en cuanto a la FEP-1. Y en la disnea lo podemos medir en los tipos de disnea que lo podemos presentar.
Igual ya mismito les quiero conversar y les quiero presentar detalladamente las escalas, que van a ser dos, que vamos a tener en cuenta para que las podamos ver y las puedan ver y analizarlas netamente para saber cuándo sí, cuándo no. Los controles gasométricos de nuestros pacientes también tenemos que hacerlo oportunamente para ver su nivel de CO2 o también su nivel de O2, para ver si están yendo tendencia a hipoxemia, para ver si están yendo tendencia a hipercapnia. Entonces, para manejarlos adecuadamente y mucho más si ya están ventilados. Si ya están con instalación de ventilación mecánica no invasiva, estos son sí o sí obligatorios para llevar un control adecuado, los parámetros adecuados y el monitoreo de las curvas de ventilación para llevar un control constante. Dentro de la prevención y seguimiento, tenemos que en el EPOC, en el EPOC va a ser el abandono del tabaquismo, la vacunación, porque tenemos que vacunar a estos tipos de pacientes con influenza y neumococo. La rehabilitación pulmonar va a ser fundamental, algo fundamental en su tema exhalatorio. Y en el asma va a ser la identificación de los desencadenantes y evitar esto por medio de exámenes con los alergólogos para saber. También el uso adecuado de los inhaladores y algo que intervienen en los dos es la educación de los pacientes. Algo de una conclusión es que el manejo del EPOC exacerbado y el asma grave requieren un enfoque rápido de decisiones oportunas, pero sabiendo que hay un protocolo. Tenemos los protocolos instaurados a nivel internacional y también hay protocolos interinstitucionales. Así que los podemos aplicar de manera rápida, oportuna y eficaz para recordar, salvar siempre vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La diferenciación clínica y el tratamiento adecuado son claves para reducir la morbimortalidad. La prevención y el seguimiento son fundamentales para evitar las recaídas de estos. Bueno, antes de despedirme, yo quisiera ver si les comparto. Permítanme un minutito. Sí, Ahora sí ya se vi que ve. lo ven. Perfecto. Entonces, este documento para que nos llevemos la idea básica, gradual y específica. Van a ser los niveles de gravedad de alimentación al flujo aéreo. Yo les había mencionado los cuatro niveles que van a ser. Tenemos que como clave la FEP sub 1 en el primer nivel va a ser mayor 80%. En la FEP sub 2 tenemos un nivel de menos 80 y 50%. En la FEP sub 3 tenemos entre 50 y el 30%, pero el muy grave ya es menor al 30%. Y eso ya netamente estamos entrando a una insuficiencia de tipo respiratorio donde tenemos que actuar oportunamente y intubar a ese paciente y salvarle la vida. Las escalas de disnea modificada de RMC, también tenemos que este es del British Medical Research Council, entonces tenemos escalas, podemos ir graduándolo, donde si presentamos ya vemos que nuestro paciente está dentro de los parámetros, ya sabemos cómo actuar. Y la otra escala que quería comentarles es la escala de calidad de vida CAT, este la da la Cope Assessment Test, que es un test de evaluación del EPOC. Es una suma de puntuaciones. Entonces tenemos que visualizar eso muy, muy claro, las escalas que tenemos que aplicarlas a nuestros pacientes. Y otra de las pruebas que podemos hacer es la alfa-1 antitripsina, radiografía de tórax común, tomografía de tórax de ley, volúmenes pulmonares y delco. Yo sé que a muchas instituciones tal vez no lo tengan, pero lo pueden pedir por interconsulta con otras entidades. Pero es muy importante el delco y los volúmenes pulmonares, las gasometrías arteriales de base, todos los hospitales lo tienen, y biomarcadores. Entonces, tal vez dos o uno no tengan todas las instituciones, pero no hay excusa para no pedir pruebas para dar con el certero de que nuestro paciente está cursando un tipo de EPOC. Esto lo sacamos del Goal 2025, o sea, del Goal 2025, y todo lo que está aquí es lo que más o menos también les conversé, les comenté, para tratar a nuestros tipos de pacientes. Entonces, damos tiempo a las preguntitas porque creo que ya quedan poco para estar todos allí. De todas maneras, les recuerdo, este es el documento en resumen del EPOC Goal 2025 para que lo podamos descargar. Está totalmente en la web, o si desean luego se lo paso a Fabián para que lo pueda subir también con los chicos allí.